Después de construir un imperio empresarial durante 15 años, perdí todo en una sola noche, debido a una traición que jamás vi venir. Cuando finalmente pude regresar, decidí infiltrarme en mi propia empresa como un empleado más, para descubrir quiénes habían sido mis verdaderos aliados y quiénes celebraron mi caída. Lo que encontré cambió para siempre mi percepción sobre la lealtad, la ambición y el poder real que uno puede ejercer desde las sombras. Si historias como esta te intrigan, suscríbete al canal porque aquí siempre compartimos experiencias reales que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas y el mundo empresarial. Mi nombre es Esteban Morales y hace exactamente 2 años era el director general de Corporación Vanguardia, una empresa que yo mismo había levantado desde 1900. Todo se desplomó cuando mi socio minoritario, Ricardo Mendoza, orquestó una conspiración perfecta, falsificó documentos, sobornó a miembros del consejo directivo y logró que me expulsaran de mi propia compañía bajo acusaciones de malversación de fondos. Durante esos 2 años de exilio forzoso, luché en los tribunales, perdí mi casa, mi esposa me abandonó y tuve que reconstruir mi vida desde cero. Pero nunca dejé de planear mi regreso. Cuando finalmente el juez declaró mi inocencia y anuló todas las acusaciones, supe que había llegado el momento de recuperar lo que era mío. Sin embargo, no quería simplemente volver y retomar el control. Necesitaba saber quién había permanecido leal durante mi ausencia y quién había mostrado su verdadero rostro. Así que diseñé un plan que me permitiría observar desde adentro, sin ser reconocido. Me dejé crecer la barba, cambié mi estilo de vestir completamente, adopté un acento ligeramente diferente y me inscribí en el proceso de selección para un puesto de analista junior en el departamento de finanzas. Mi apariencia había cambiado tanto durante esos 2 años de lucha que estaba seguro de que nadie me reconocería inmediatamente. El día de mi primera entrevista, caminé por los pasillos que una vez recorrí como el hombre más poderoso del edificio. Ahora era simplemente Eduardo Vázquez, un contador de 35 años que buscaba una oportunidad laboral. La ironía era deliciosa y dolorosa a la vez. Quien me entrevistó fue Sandra Torres, mi antigua asistente ejecutiva, la mujer que durante años había organizado mi agenda, que conocía todos mis secretos empresariales y que, según recordaba, siempre me había mostrado lealtad incondicional. Pero su actitud durante la entrevista me sorprendió. Señor Vázquez, me dijo con una sonrisa fría, esperamos que entienda que en esta empresa mantenemos estándares muy altos. No toleramos la mediocridad ni la deslealtad. El anterior director general fue expulsado precisamente por esas razones, y desde entonces hemos creado un ambiente de trabajo mucho más saludable. Sus palabras fueron como puñaladas. Sandra no solo había aceptado la versión oficial de mi expulsión, sino que parecía celebrarla. Mantuve mi compostura y asentí comprensivamente. Por supuesto, señora Torres, entiendo perfectamente la importancia de la integridad en el trabajo. Conseguí el puesto, y mi primer día oficial como Eduardo Vázquez llegó un lunes lluvioso de octubre. Mientras esperaba en recepción, observé cómo había cambiado el ambiente. Los empleados parecían más tensos, hablaban en susurros, y había una sensación general de desconfianza en el aire. Mi supervisor directo resultó ser Miguel Hernández, un joven ambicioso que había sido promovido a jefe de departamento durante mi ausencia. Miguel había sido uno de mis empleados más prometedores, alguien en quien había depositado grandes esperanzas para el futuro de la empresa. Eduardo, me dijo durante mi primer día, aquí trabajamos duro y no toleramos excusas. El anterior jefe arruinó esta empresa con su incompetencia, pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Era fascinante escuchar cómo Miguel había reescrito la historia. Bajo mi liderazgo, la empresa había crecido un 300% y habíamos ganado múltiples premios de la industria. Pero ahora, según él, yo había sido un líder incompetente. Durante mis primeras semanas, desarrollé una rutina que me permitía observar y escuchar sin llamar la atención.
Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y participaba en todas las conversaciones casuales durante los descansos. Poco a poco, comencé a mapear las lealtades y traiciones que habían ocurrido durante mi ausencia. Descubrí que Ricardo Mendoza, mi antiguo socio, había ascendido a CEO y había implementado una cultura de miedo y desconfianza. Los empleados competían entre sí por su favor, y cualquier mención positiva sobre mi gestión anterior era vista como una traición. Pero también encontré sorpresas agradables. Durante mi segunda semana, conocí a Carmen Ruiz, una empleada del Departamento de Recursos Humanos que había sido contratada poco después de mi expulsión. Carmen no tenía ninguna historia conmigo, pero había escuchado rumores sobre mi gestión anterior. Eduardo, me dijo un día durante el almuerzo, que he escuchado versiones muy diferentes sobre lo que realmente pasó con el anterior director. Algunos empleados antiguos hablan de él con mucho respeto, aunque lo hacen en secreto. ¿Tú qué opinas? Era la primera vez que alguien cuestionaba la versión oficial. Le respondí con cuidado. Creo que la verdad siempre es más compleja de lo que parece en la superficie, pero no me gusta juzgar a personas que no conocí. Carmen asintió pensativamente. Es solo que algunas cosas no cuadran. Los números financieros muestran que la empresa estaba en su mejor momento, justo antes de que él se fuera, y desde entonces hemos perdido varios clientes importantes. Tenía razón. Durante mi ausencia, la empresa había perdido casi el 40% de su facturación, pero Ricardo había logrado mantener esta información oculta de la mayoría de los empleados, presentando informes maquillados que mostraban una falsa estabilidad. A medida que pasaban las semanas, identifiqué a los principales actores en el drama que había destruido mi carrera. Sandra Torres se había convertido en la mano derecha de Ricardo, y su transformación era la más dolorosa de observar. La mujer que una vez había sido mi confidente, ahora era la principal difusora de mentiras sobre mi gestión. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando me asignaron a trabajar en un proyecto especial que involucraba la revisión de contratos antiguos. Mientras revisaba documentos en el archivo, encontré evidencia de algo que cambió completamente mi comprensión de la situación. Entre los papeles descubrí copias de correos electrónicos entre Sandra y Ricardo que databan de 6 meses antes de mi expulsión. En ellos discutían abiertamente su plan para sacarme de la empresa. Sandra no solo había sido cómplice de la conspiración, había sido una de sus arquitectas principales. Ricardo, decía uno de los correos, Esteban confía demasiado en mí. Puedo acceder a todos sus archivos y comunicaciones. Tenemos que actuar antes de que se dé cuenta de lo que estamos planeando. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Sandra había usado su posición de confianza para recopilar información, que luego fue utilizada para fabricar las acusaciones en mi contra. Pero también encontré algo más, una lista de empleados que habían sido marcados como problemáticos por su lealtad hacia mí. Muchos de ellos habían sido despedidos en los meses siguientes a mi expulsión, incluyendo a varios que habían trabajado conmigo durante años. Esa noche, decidí acelerar mi plan. Ya tenía suficiente información para comenzar mi venganza, pero quería estar completamente seguro de quién merecía mi perdón y quién merecía enfrentar las consecuencias. Durante mi cuarto mes como Eduardo Vázquez, comencé a identificar a los empleados que habían permanecido leales a mi memoria, a pesar de los riesgos. Fueron más de los que esperaba, y sus historias me llenaron tanto de esperanza como de indignación. Luis Mendoza, un veterano del departamento de ventas, me contó durante una conversación casual cómo había intentado defender mi reputación después de mi expulsión. Eduardo, me dijo, yo trabajé con el anterior director durante 8 años. Era un hombre íntegro, un verdadero líder. Cuando salieron todas esas acusaciones, sabía que algo estaba mal, pero cuando intenté hablar, me amenazaron con despedirme. Ana Pérez, del departamento de marketing, me reveló que había conservado todos los proyectos exitosos que habíamos desarrollado juntos, a pesar de las órdenes de Ricardo de destruir cualquier evidencia de mi gestión positiva. Sabía que
Algún día la verdad saldría a la luz, me dijo. Esos proyectos representaban años de trabajo duro y creatividad. No podía permitir que fueran borrados de la historia. Pero el descubrimiento más emotivo fue cuando conocí a Roberto Vargas, un empleado de mantenimiento que había trabajado en el edificio durante más de 20 años. Roberto me reconoció desde el primer día, pero había mantenido mi secreto. Señor Morales, me susurró un día cuando estábamos solos en el elevador. Sé quién es usted. Lo reconocí inmediatamente, pero no he dicho nada. Quiero que sepa que muchos de nosotros nunca creímos las mentiras que dijeron sobre usted. Su lealtad me conmovió profundamente. Roberto me contó cómo había sido testigo de las reuniones secretas entre Ricardo y Sandra, cómo había escuchado conversaciones que confirmaban la conspiración, pero nadie había querido escuchar su testimonio. Esperaba que algún día regresara, me dijo. Sabía que usted no se rendiría fácilmente. Después de 5 meses de infiltración, tenía toda la información que necesitaba. Había identificado a los traidores, había encontrado evidencia concreta de la conspiración y había ubicado a los empleados que merecían ser recompensados por su lealtad. El momento de la revelación llegó durante la junta mensual de todos los empleados. Ricardo había convocado la reunión para anunciar nuevos logros de la empresa, aunque yo sabía que los números reales mostraban una situación muy diferente. Llegué a la sala de juntas como siempre, como el humilde Eduardo Vázquez, pero esta vez llevaba conmigo una carpeta que contenía todas las pruebas que había recopilado durante mi investigación. Ricardo comenzó su presentación con su habitual arrogancia, hablando sobre cómo había salvado la empresa de la incompetencia del anterior director. Sandra asentía a su lado, sonriendo con la misma frialdad que había mostrado en mi entrevista inicial. Cuando llegó el momento de preguntas, levanté la mano. Señor Mendoza, dije con voz clara, tengo algunas preguntas sobre los números que acaba de presentar. Ricardo me miró con condescendencia. Por supuesto, Eduardo. Adelante. Me puse de pie y caminé hacia el frente de la sala. Bueno, primero quiero aclarar algo. Mi nombre no es Eduardo Vázquez. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Pude ver cómo la confusión se extendía por los rostros de todos los presentes. Mi nombre es Esteban Morales, continué, y soy el fundador y legítimo director general de esta empresa. El caos que siguió fue indescriptible. Sandra se puso pálida como un fantasma. Ricardo comenzó a tartamudear incoherencias, y el resto de los empleados se miraban entre sí con asombro. Durante los últimos 5 meses, continué, he trabajado entre ustedes como un empleado más. He observado, he escuchado y he recopilado evidencia de todo lo que ha ocurrido en mi ausencia. Abrí mi carpeta y comencé a mostrar los documentos que había encontrado, los correos electrónicos entre Sandra y Ricardo, los informes financieros, falsos, las listas de empleados marcados para despido por su lealtad hacia mí. Estos documentos prueban que mi expulsión fue el resultado de una conspiración deliberada, pero también revelan algo más importante. ¿Quiénes entre ustedes mantuvieron su integridad durante los momentos más difíciles? Ricardo intentó hablar, pero lo interrumpí. Señor Mendoza, su reinado ha terminado. Mañana por la mañana los abogados de la empresa presentarán cargos criminales en su contra. Y Sandra, me dirigí a mi antigua asistente. Espero que haya disfrutado su tiempo en el poder, porque también enfrentará las consecuencias legales de sus acciones. Pero entonces mi tono cambió. Me dirigí a los empleados que habían permanecido leales. Luis, Ana, Roberto, Carmen, y todos los que mantuvieron su dignidad y lealtad durante estos años difíciles. Ustedes serán recompensados. No solo mantendrán sus empleos, sino que recibirán promociones y aumentos que reflejen su verdadero valor. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal y reestructuración empresarial. Ricardo y Sandra fueron procesados por fraude y conspiración. Varios empleados que habían participado en la conspiración fueron despedidos, mientras que aquellos que habían demostrado lealtad fueron promovidos a posiciones de liderazgo. Reconstruir la empresa fue un desafío enorme,
pero también una experiencia increíblemente gratificante. Los empleados leales se convirtieron en mis más cercanos colaboradores, y juntos logramos no solo recuperar la estabilidad financiera, sino superar los niveles de éxito previos a mi expulsión. La experiencia me enseñó que el verdadero poder no radica en el título o la posición, sino en la capacidad de inspirar lealtad genuina en otros. También aprendí que la adversidad puede ser el mejor filtro para identificar a las personas que realmente merecen nuestra confianza. Hoy, corporación, Vanguardia es más fuerte que nunca. Hemos implementado sistemas de transparencia y accountability que hacen imposible que se repita una conspiración como la que enfrenté. Y cada día, cuando camino por los pasillos de mi empresa, veo las caras de personas que sé que estarán conmigo tanto en los buenos como en los malos momentos. La venganza, descubrí, no se trata de destruir a quienes te traicionaron, sino de construir algo mejor con quienes permanecieron fieles. Y esa es una lección que nunca olvidaré.